Bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Espero que estéis teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que estoy seguro va a generar mucho interés, muchos comentarios y por supuesto muchas ganas de cotillear. Y es que, como habéis visto en el título, hoy vamos a desentrañar la confesión de admiración de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin. El actor turco que nos ha robado el corazón a muchísimos con su encanto, su talento y bueno, esa mirada que enamora. Vamos a sumergirnos en un vídeo revelador, en un vídeo que nos va a dar mucho de qué hablar. ¿Estáis listos para descubrir de qué va todo esto? Pues allá vamos. Antes de que empecemos a bucear en este mar de información, de confesiones y de revelaciones, quiero recordaros, como siempre, que si sois nuevos por aquí, y os gusta el contenido que preparo con tanto cariño, no dudéis ni un segundo en suscribiros al canal. Es totalmente gratis. Y así, no os perderéis ni una sola de las novedades, de los chismecillos, de las noticias, y de los análisis que hacemos aquí. Suscribiros, darle a la campanita de notificaciones y seréis los primeros en enteraros de todo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como os decía, el tema central de hoy es la admiración de Kerem Bürsin. ¿Pero de qué, de quién o de qué está hablando exactamente? Pues para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. En concreto vamos a remontarnos a una entrevista, un vídeo, una declaración que ha dado muchísimo que hablar. En ella Kerem Bürsin, con la sinceridad que le caracteriza, ha expresado su admiración, su respeto y, por qué no, su amor por. Mira. Y es que en el mundo del espectáculo los rumores, las especulaciones y las noticias a menudo corren como la pólvora. Especialmente cuando se trata de figuras tan queridas y mediáticas como Kerem Bürsin. La prensa, los fans, todos queremos saber más sobre su vida, sobre sus sentimientos, sobre sus relaciones. Y claro, cuando el propio protagonista decide abrir su corazón, la expectación se dispara. En este vídeo revelador, Kerem no solo habla de su admiración, sino que la explica, la justifica y la comparte con nosotros. Es algo que va mucho más allá de un simple me gusta, o me parece guapo /a. Es una admiración profunda, basada en el respeto, en la admiración por su trabajo y, en este caso concreto, en la admiración por su pareja. Sí, habéis oído bien. Kerem Bürsin, en esta entrevista, ha hablado abiertamente de su amor, de su relación, y de lo mucho que admira a su pareja. Y aunque ya se sabe que está saliendo con la actriz turca Hande Erçel, esta confesión ha tenido un impacto mucho mayor del que podríamos esperar. La forma en la que habla de ella, la manera en que la describe y la admiración que irradia al mencionarla, es algo que realmente emociona. Para ser más exactos, Kerem, al hablar de Hande, ha destacado su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Ha hecho hincapié en su capacidad para transformarse en cada papel, en su compromiso con sus personajes y, sobre todo, en su pasión por la interpretación. También ha mencionado su fortaleza, su capacidad de superar obstáculos y su valentía al enfrentarse a los retos que la vida le ha puesto por delante. Pero, ¿qué es lo que hace que esta confesión sea tan especial? Pues, en mi opinión, hay varios factores. Primero, la sinceridad de Kerem. No es una declaración forzada, ni un intento de quedar bien. Se nota que habla desde el corazón, que sus palabras son auténticas y que reflejan sus verdaderos sentimientos. Segundo, la naturalidad con la que lo hace. No se esconde, no intenta disimular. Simplemente comparte con nosotros lo que siente sin tapujos ni artificios. Y tercero, la admiración que desprende. Es evidente que Kerem siente un profundo respeto y admiración por Hande, y eso se transmite en cada palabra, en cada gesto. Este tipo de declaraciones, estas confesiones, son las que nos hacen sentir más cerca de nuestros ídolos, más conectados con sus vidas y, en definitiva, más humanos. Porque al final, todos buscamos el amor, la admiración y el respeto en nuestras relaciones, y ver que una persona tan mediática como Kerem Bürsin lo encuentra y lo expresa de esta manera, es algo que nos llena de esperanza y nos inspira. No es simplemente una declaración de amor, es una declaración de admiración hacia una persona completa, hacia una profesional, hacia una compañera de vida. Y eso, amigos, es algo que merece la pena celebrar y aplaudir. Además, esta confesión de Kerem Bürsin nos da una valiosa lección. Nos enseña la importancia de valorar a las personas que tenemos cerca, de reconocer sus logros, de admirar su esfuerzo y, sobre todo, de expresar nuestros sentimientos de forma abierta y sincera.
Porque al final, las palabras tienen poder, y un simple te admiro puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Y no solo eso. También nos muestra la importancia de apoyar a nuestros seres queridos, de estar a su lado en los momentos buenos y malos, y de celebrar sus éxitos como si fueran propios. Porque al final el amor y la admiración se alimentan mutuamente y cuanto más valoramos a las personas que amamos, más fuertes y duraderas serán nuestras relaciones. Y como no podía ser de otra manera, este tipo de revelaciones generan muchísimas reacciones. Los fans, las redes sociales, la prensa, todos comentan, analizan y debaten sobre la relación de Kerem y Hande. Y por supuesto a nosotros nos encanta leer vuestras opiniones. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo, compartir vuestras impresiones, y contarnos qué os ha parecido esta confesión. ¿Creéis que es auténtica? ¿Os gusta la pareja? ¿Qué pensáis sobre la forma en que Kerem expresa su admiración? Estoy deseando leer vuestras opiniones. Pero profundicemos un poco más en esta revelación. ¿Dónde y cuándo tuvo lugar esta entrevista? ¿Qué dijo exactamente Kerem? Y lo más importante, ¿cómo ha reaccionado el mundo ante estas declaraciones? La entrevista a la que me refiero, queridos amigos, tuvo lugar durante una promoción de una de sus últimas series. El ambiente era distendido, casual, y eso quizás contribuyó a que Kerem se sintiera más cómodo a la hora de expresar sus sentimientos. La pregunta, directa y sin rodeos, fue algo así como: Kerem, ¿qué es lo que más admiras de Hande? La respuesta, como ya os he adelantado, fue mucho más profunda de lo que se esperaba. Kerem comenzó por destacar la dedicación de Hande al trabajo. Habló de las largas jornadas de rodaje, del esfuerzo constante por mejorar, de la pasión que pone en cada escena. Dijo que la veía transformarse, meterse en la piel de sus personajes de una forma increíble, y que eso era algo que le admiraba mucho. Hande es una persona muy trabajadora, muy profesional, afirmó. Siempre está buscando dar lo mejor de sí misma y eso es algo que me inspira. Pero la admiración de Kerem no se limita al ámbito profesional. También habló de la fortaleza de Hande, de su capacidad para superar los obstáculos que se le presentan en la vida. Recordó algunos momentos difíciles por los que ella ha pasado, y cómo ha demostrado una gran entereza y valentía. Ha tenido que enfrentarse a muchas cosas, pero siempre ha salido adelante, dijo. Y eso, para mí, es algo que la hace aún más especial. Además de destacar su talento y su fuerza, Kerem también habló del amor que siente por Hande. No utilizó palabras grandilocuentes ni frases hechas. Simplemente dijo que la amaba, que la admiraba, y que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida. Es una persona maravillosa, con un corazón enorme, afirmó. Me hace feliz, me apoya, y me inspira a ser mejor cada día. La reacción del público ante estas declaraciones fue, como era de esperar, masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, y de muestras de cariño hacia la pareja. Los fans de Kerem y Hande se mostraron encantados con la sinceridad del actor, y celebraron su amor como algo digno de admirar. La prensa también se hizo eco de la noticia, destacando la naturalidad con la que Kerem había hablado de su relación. Los medios de comunicación analizaron cada palabra, cada gesto, y trataron de descifrar los secretos de su amor. Sin embargo, la conclusión fue clara: Kerem y Hande se quieren, se admiran y son felices juntos. ¿Pero por qué esta confesión ha tenido tanto impacto? ¿Qué es lo que la hace tan especial? En mi opinión, hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la sinceridad de Kerem. En un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la autenticidad, la franqueza de Kerem es un soplo de aire fresco. No se esconde, no disimula, no intenta quedar bien. Simplemente comparte con nosotros sus verdaderos sentimientos, sin tapujos ni artificios. Y eso en un personaje público es algo que se valora mucho. En segundo lugar, la admiración que Kerem siente por Hande. No se trata solo de amor, sino de una profunda admiración por su talento, por su profesionalismo, por su persona. Kerem ve en Hande a una mujer completa, a una artista excepcional, y a una compañera de vida que lo complementa. Y eso, amigos, es algo que se transmite en cada palabra, en cada gesto. En tercer lugar, la naturalidad con la que Kerem expresa sus sentimientos. No utiliza un lenguaje rebuscado, ni frases hechas. Habla con el corazón, con sencillez, y eso hace que sus palabras sean aún más poderosas.
Es como si estuviera hablando con un amigo, con un confidente, y eso nos hace sentir más cerca de él, más conectados con su vida. Pero esta confesión no solo nos revela la faceta más romántica de Kerem Bürsin. También nos deja importantes lecciones sobre el amor, la admiración y las relaciones personales. Nos enseña la importancia de valorar a las personas que tenemos cerca, de reconocer sus logros, de admirar su esfuerzo y de expresar nuestros sentimientos de forma abierta y sincera. Porque al final las palabras tienen poder, y un simple te admiro puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Nos muestra la importancia de apoyar a nuestros seres queridos, de estar a su lado en los momentos buenos y malos, y de celebrar sus éxitos como si fueran propios. Porque al final el amor y la admiración se alimentan mutuamente, y cuanto más valoramos a las personas que amamos, más fuertes y duraderas serán nuestras relaciones. Nos recuerda que el amor no se trata solo de pasión y romanticismo, sino también de respeto, admiración y compañerismo. Que una relación sólida se basa en la confianza, en el apoyo mutuo y en la capacidad de celebrar los logros del otro. Y por último nos inspira a ser mejores personas, a ser más auténticos, a expresar nuestros sentimientos con mayor libertad, y a valorar el amor y la admiración en nuestras vidas. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta relación? ¿Cómo evolucionará el amor entre Kerem y Hande? ¿Seguirán sorprendiéndonos con sus muestras de cariño? Es difícil predecir el futuro, pero una cosa es segura: Kerem y Hande son una pareja que nos ha conquistado a todos. Su amor, su complicidad y su admiración mutua son algo que merece la pena celebrar. Y como buenos cotillas estaremos atentos a cada novedad, a cada declaración, a cada gesto que nos revelen más detalles de su historia de amor. Y para terminar, quiero agradeceros muchísimo por haber estado conmigo hasta el final. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya entretenido, y que os haya dado un poquito más de información sobre la vida de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel. Ha sido un placer compartir con vosotros esta confesión, esta revelación. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis, aquí encontraréis muchos más vídeos interesantes, noticias, análisis y por supuesto, mucho más cotilleo sobre vuestras estrellas favoritas. Así que muchas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.